Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Qué alegría, qué júbilo, qué gozo poder estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante y yo espero que todos podamos aprender un poquito. Al fin y al cabo, ese es el propósito de este programa, que podamos conocer más profundamente, pues ese que nos ha creado, ese que nos ha dado vida y ese que nos enseña el camino hacia Él, que es Dios, que es Jesucristo. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, quita, Señor, de nuestros corazones, de nuestras mentes, todo aquello que nos obstaculiza rendirnos al señorío de Jesucristo. Todo aquello que nos impide, Señor, poner a Jesús como prioridad de nuestra vida. Todo aquello, Señor, que se convierte en una barrera, en una gran pared entre nosotros y ese que ha venido para darnos vida, para salvarnos y para llevarnos hacia la meta final, que es el cielo. ¿Cuántos son, Señor, los obstáculos que encontramos en el camino y cuántos son los obstáculos que permitimos, oh Dios, que interpongan esta relación con Jesús? El nombre de Jesús significa Dios salva, Dios sana. Y sí, Dios libera, Dios restaura, Dios hace las cosas nuevas, porque Dios nos quiere salvar, porque tú nos quieres salvar. Pero muchas veces, oh Dios, no son las circunstancias de la vida, sino que nosotros mismos los que ponemos obstáculos en nuestra relación con Jesús. ¿Cuántas veces nos decimos, no voy a orar hoy porque estoy cansado? No voy a misa hoy porque tengo otras cosas que hacer. No quiero leer la Santa Biblia porque a veces me aburro y me da sueño. Y dejamos de hacerlo. ¿Cuántas veces, Señor, no permitimos que la avaricia nos sacie de tal manera que vemos a personas necesitadas de una ayuda, de una mano amiga, y sin embargo nosotros nos hacemos los desatendidos? ¿Cuántas veces, mi Dios, no actuamos como Jesús? Yo te pido perdón, Señor, desde lo profundo de mi corazón por todas las veces en que no hemos obrado como el Señor nos pide. Por todas las veces, oh Dios, en que nos hemos hecho de la vista gorda para no reconocer las necesidades de aquellos que están cerca y que están lejos también, Señor. Y que no hemos tendido una mano para ayudar a aquellos que necesitan una ayuda. Y nos olvidamos, oh Dios, que tú bien dices que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por ti. Y lo que dejemos de hacer por el más pequeño lo dejamos de hacer por ti. Cúbrenos, oh Dios, con la plenitud de tu amor, con la plenitud de tu presencia, con la plenitud de tu Espíritu Santo, para que al igual que los santos en la iglesia podamos decir, todo tuyo, Señor. Haz conmigo, mi Dios, según tu santa voluntad. Quiero ser esos instrumentos tuyos en tus manos, mi Dios, para que el mundo pueda tener de ti no solamente salvación y vida eterna, que es lo más importante, pero una vida un poco más digna, Señor, un futuro más humano, un mundo mejor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamadas, por sus preguntas, por sus correos electrónicos. Damos gracias a Dios también muy particularmente por aquellos de ustedes que nos llaman pidiendo oración. Es un placer para nosotros unirnos a ustedes en oración, sabiendo que cuando dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, Él bien lo dice, Él está entre nosotros. Damos gracias a Dios por Antonio de California, que pide oración por su matrimonio. Su esposa lo dejó, tiene 5 hijos. Señor Jesús,
bendice a Antonio y dale, Señor, la sabiduría para que él pueda restablecer su familia y cimentarla en Cristo Jesús nuestro Señor. Antonio, yo te recomiendo que vayas a ver un sacerdote de tu confianza, que le expliques tu situación y a ver cómo él, en el nombre del Señor, te puede ayudar. Damos gracias a Dios por el señor Mercado de Chihuahua, México, que pide por su mamá Esperanza, quien sufre de ansiedad y necesita sanación. Que el Señor bendiga a tu mami y colme su corazón de santa paz. Y así sea. Ingrid de New Jersey pide por la restauración económica de la familia González, por Angélica y también por Ale. Que Dios los bendiga a todos en abundancia. Nuestras oraciones están con todos ustedes. Y María Graciela de Guatemala pide oración por su nieta Fátima Sofía. Con todo gusto estaremos orando por ella y también por Carmen Mejía de Boston, que pide oración por la salud de ella y de su amigo Alberto. Y también Iris de Virginia agradece al Padre por todas las enseñanzas y lo que tiene y lo tiene en sus oraciones. Muchísimas gracias, Iris, que Dios te bendiga. Pues nosotros también estamos y estaremos en oración por todos ustedes. Romana de Dallas pide oración por fortaleza y consuelo por la pérdida de su hija América. Y qué dolor debe sentir una madre cuando un hijo o una hija pues deja este mundo, ¿verdad? Pero tenemos la certeza de que la muerte no es el fin, es el principio de la vida eterna. Así que oraremos por ti también, mi hija, y por todos ustedes, por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook. Recuerden que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, Padre Pedro, son los siguientes. Primero que todo, tenemos a Facebook. Para ustedes ir a esa página, vayan a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez, y ojalá si ustedes no se han inscrito en la página, háganlo por favor, porque se van a beneficiar de todas las cosas, pensamientos, palabra de Dios, etcétera, que enviamos regularmente. Además, estamos ahora en Twitter y en Instagram, y el número pues para contactarnos a través de estos medios, vayan por favor a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Bendito sea Dios. Pues la pregunta, una persona me hizo una pregunta que realmente pues yo creo que muchos se hacen. ¿Es cierto que Jesús está a favor de los pobres? Más aún, es cierto que la opción fundamental de Jesús es por los pobres y no por los ricos. Y hay gente que piensa así. Incluso dentro de la iglesia hay gente que predica de esa manera, ¿sí? Los pobres son los que Jesús atiende, los pobres son los que Jesús cuida, los pobres son los que Jesús sana, los que Jesús libera, y los ricos, quién sabe. Y vamos, por ejemplo, a el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: felices los que tienen espíritu de pobre, felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Es decir, ¿quién tiene espíritu de pobre? Realmente, pues, el que tiene espíritu de pobre es el que reconoce lo mucho que necesita de Dios. Y el problema es ese, que muchos que tienen mucho de lo que hay aquí en el mundo, pues se olvidan de Dios. Y no solamente los ricos, pero los pobres también. Los ricos porque quieren amasar más, quieren acaparar más, quieren tener más. Y los pobres porque quieren tener y amasar y poseer lo que los ricos tienen y poseen. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, primero que todo acerca de un joven rico, que quería que Jesús le dijera qué tenía que hacer para salvarse. La pregunta más importante que el ser humano se puede hacer: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús al fin y al cabo le dice: véndelo todo y dar el dinero a los pobres. Y cuando te sientas así desposeído, ven y sígueme. ¿Y qué le pasó al joven? Se fue. ¿Por qué? Porque su riqueza, dice la Biblia,
era su obstáculo para seguir a Jesús. ¿Quiere Jesús que nosotros lo dejemos todo? Pues no necesariamente dejarlo todo, pero sí ponerlo todo en un segundo lugar para que Jesús, nuestro Señor, de verdad sea Señor de nuestra vida y ocupe el primer lugar. La palabra de Dios nos habla acerca de la riqueza material y nos dice, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Timoteo a su comunidad que está escribiendo, le dice, 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 hasta el 9. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones. Y estamos hablando de riquezas materiales, ¿no es cierto? Mira la juventud hoy día, que si tiene este aparato, quieren este otro, o quieren más todavía, y se encierran en sus habitaciones y, ¿verdad?, crean su propio mundo. Y desafortunadamente, pues, se encierran en esa situación de tal manera que Dios no es importante. Mientras ellos tengan sus juegos y sus aparatos, Dios no es importante. Y dice la palabra de Dios entonces, deben saber que la raíz de todo mal es la obsesión por el dinero, es decir, la obsesión por las cosas materiales. Porque llenamos el vacío que tenemos en el corazón, o por lo menos tratamos de llenar el vacío que tenemos en el corazón con cosas materiales. Pero hermano, lo material nunca llena tu vacío, nunca lo va a llenar. Por eso hay tantos jóvenes y tantos adultos y tantos niños desgraciados, infelices. ¿Por qué? Porque siempre quieren algo más para llenar el vacío del corazón. Y el único que puede llenar el vacío del corazón, lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, es Jesucristo, es Dios. Es Dios. Es Dios. Entonces, el Señor, por otra parte, nos viene a decir que los pobres son los que heredarán el reino. ¿Pero qué significa pobre en este otro caso? Ya no en lo material, sino que en lo espiritual. El hacerme esclavo de Jesucristo. El hacerme prisionero de Jesús, así dice San Pablo. Que ya no sea yo quien viva, que sea Cristo Jesús quien viva en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Es decir, lo material está bien, lo uso, lo comparto, bendito sea Dios por tantas bendiciones que me das, pero lo más importante en nuestra vida, tuya y mía, y de todo cristiano, debe ser Jesús. Si no, ¿para qué decimos que nos llamamos cristianos? Sí, vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que hacen los paganos que no conocen a Dios, en vez de hacer las cosas como Dios manda, poniéndolo a Él como prioridad en nuestra vida, para que otros no solamente nos miren a nosotros, pero los ayudemos a que se salven también. Porque Jesús es el único que salva, no hay otro. El carro no te salva, la casa nueva no te salva, tus éxitos laborales, profesionales no te salvan, tus títulos universitarios no te salvan, tu fama no te salva, el único que salva es Jesucristo. Yo estaba escuchando, ayer creo que fue, una declaración de un político aquí en Estados Unidos que decía, yo no soy el más famoso es Jesús, Jesucristo. Y yo decía, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Porque podemos decir muchas cosas, pero lo más importante es poner en práctica lo que decimos en relación a Jesús. Es Jesús, hermano, lo más importante en tu vida. O tienes obstáculos, barreras, sí, dioses falsos que son más importantes que Jesús, por lo menos de vez en cuando. Todos somos pobres. Somos pobres, ¿saben por qué? Porque todos hemos fallado. Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gloria de Dios, dice San Pablo, Romanos 6, capítulo 23. Pero Jesús quiere que seamos otro tipo de pobres, reconociendo que sin Él no somos nada. Como hizo Pedro cuando se está hundiendo en el mar de Galilea, Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Sálvame, Señor, porque sin ti me hundo, pero contigo todo lo puedo y todo lo he de alcanzar.
Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermana, hermano, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada desde Coahuila, México, de Rosa María. Rosa María, ¿me escucha? Un poquito lejos, Padre. Bueno, bendito sea Dios. Qué bueno. Adelante, por favor. Mire, yo quiero preguntarle el por qué ya no se usa el velo en la iglesia. Sí. Yo digo, esta es una costumbre de los hermanos separados. Y a mí, yo me siento descobijada entrando al templo sin el velo. No, Esa no, es una úselo, pregunta. úselo. Es Y decir, la otra es ajá. El Padre Nuestro en misa. El Padre nada más, él levanta los brazos en oración. Ajá. Nosotros no debemos hacer eso, debemos orar con las manos juntas, ¿verdad? Bueno, la Congregación para el Culto Divino en el Vaticano, pues ha pedido que cuando estemos orando el Padre Nuestro, que hagamos este símbolo, es decir, de abrir la palma de la mano hacia arriba en forma o en símbolo de petición a Dios por lo que estamos orando, que tal vez es una oración maravillosa, digo tal vez no, es una oración maravillosa y completa porque es la oración que Jesús le enseña a sus discípulos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, ahí aparece, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Pero no hay que hacerlo, es decir, no es algo que hay que hacerlo. Usted puede tener sus manos unidas o como usted prefiera, ¿verdad? Es simplemente una sugerencia para que estemos conscientes de lo que estamos haciendo y particularmente que le estamos pidiendo a nuestro Señor que venga a su reino, es decir, que se establezca en nosotros la voluntad de Dios en todo el sentido. Y en relación pues al velo, la iglesia no dice que no se debe usar, es opción de cada persona, de cada señora. Después del Segundo Concilio Vaticano se empezó a dejar de usar el velo, porque el velo en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, lo tenían que usar las mujeres, porque para el hombre, en aquellos tiempos, el pelo era como que un medio para animar a los hombres a tener pensamientos no puros hacia la mujer que no tenía el velo. Y solamente las mujeres de una vida fácil, pues eran las que tenían el velo. Y se siguió usando como resultado a través de los siglos hasta el Segundo Concilio Vaticano, en que se da la opción a las mujeres de usar el velo o no. Y poco a poco muchas de ellas empezaron a dejar de usarlo hasta el presente, pero también hay muchas mujeres que usan velo. Yo veo en muchísimas iglesias, muchísimas misas, personas, señoras y jóvenes usando el velo. Así que si eso le ayuda a usted, y bendito sea Dios, le hace sentir no solamente que usted está siendo recatada ante el Señor de una forma muy especial, pero también que el velo que representa la presencia de Dios en su vida, particularmente en el tiempo de la Santa Misa, pues por favor use el velo, y si quiere compartir esto con otras personas, pues también hágalo, por favor. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, he escuchado que al comulgar se limpian los pecados veniales. ¿Por qué no se limpian también los pecados mortales si Dios es infinitamente misericordioso? Enhorabuena por su programa. Me ayuda a resolver mis dudas y acercarme más a Jesús. Miguel Ángel, España. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Bueno, definitivamente cuando nosotros comulgamos, pues ya hemos hecho el acto de contrición, ya hemos pedido perdón al Señor al principio de la Santa Misa, y
cuando recitamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ¿verdad? Y lo decimos 3 veces, danos la paz al final, y la paz no es otra cosa que la presencia del príncipe de la paz, que es Jesucristo. Y entonces cuando vamos a comulgar, pues los pecados veniales, el Señor los quita por su misericordia. Un pecado venial es algo que hemos hecho, pero que no es de materia grave. Por ejemplo, decir una mentira, supuestamente una mentira blanca, o qué sé yo, cosas pequeñas, ¿verdad? Que no nos apartan de Dios y que no nos hace dar la espalda a Dios. Pero sin embargo, por otra parte, el pecado mortal nos desconecta de Dios, le damos la espalda a Dios, como que si botáramos a Dios, sacáramos a Dios de nuestra vida. Por eso se llama mortal, porque da muerte ¿a qué? A nuestra relación con Dios, da muerte ¿a qué? A nuestra comunión con Dios, da muerte ¿a qué? A nuestra unión con Dios. Entonces yo no puedo recibir la comunión si yo no estoy en comunión con Dios, con Jesucristo. Es ilógico. Entonces, no es que Dios no me quiera perdonar, es que yo tengo que arrepentirme del pecado y tengo que ir al sacramento de la reconciliación, y el sacerdote que actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Jesús, Jesús en la persona del sacerdote me absuelve, y no solamente me absuelve el Señor Jesús, pero me absuelve el cuerpo místico de Jesús, del cual Él es la cabeza, Colosenses capítulo 1, versículo 8, y me da la seguridad de que soy una criatura nueva. Entonces, después de eso sí puedo comulgar. Y ahí está la diferencia. Pecado venial no rompe la comunión entre mi persona y Dios. El pecado mortal sí la rompe. Es decir, me quedo incomunicado con Dios porque hay una barrera que se llama el pecado grave o la materia grave que he cometido. Y para eso tengo que confesarme y recibir la absolución sacramental con un propósito de enmienda, es decir, de tratar de ser mejor en el futuro y dejar ese pecado para que el Señor pues me dé esa libertad que quiere darle a todos nosotros como hijos de Dios. Entonces, bien claro lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 35 y adelante, que si nosotros comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre indignamente, es decir, con pecado serio, pecado grave, pecado mortal en nuestra alma, pues estamos forjando nuestra propia condenación. Algo que pensar. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo hacer de manera correcta dentro de la doctrina católica la hora santa frente al Santísimo? Petra. Petra, muchísimas gracias. Tocaya. Pues depende el contexto en que se celebre la hora santa. Bien sabemos que lo que estamos celebrando es la presencia de Jesús sacramentado. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 47 y versículo también 51, pues el Señor Jesús habla de que Él es el pan de vida, y el que come de Él, el que come de su cuerpo y bebe de su sangre, vivirá para siempre. Y nos invita a nosotros a creer que no solo es pues algo figurativo, un símbolo, porque no es eso, es mucho más que eso, es la misma presencia de Dios en el ostentario, en la custodia, que viene a nosotros para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para darnos vida nueva. Entonces, ¿cómo no hacer lo mejor posible dentro de nuestras capacidades para que donde esté el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo, sea el lugar más digno, el mejor apropiado para ese encuentro entre Jesús y nosotros? Entonces, usualmente la hora santa se realiza en el templo, en la iglesia,
Y si se va a realizar fuera del templo, pues hay que pedir definitivamente permiso al ordinario, es decir, al obispo de esa diócesis, para que él esté seguro de que ese ambiente en que se va a realizar la hora santa es un ambiente adecuado y que se va a usar la reverencia y el respeto necesario ante la presencia de Dios en la Eucaristía. ¿Cómo llevarla a cabo? Pues estamos en, por ejemplo, una capilla donde está presente el Santísimo Sacramento del altar. Debemos guardar silencio, porque hay otras personas que están orando también. Y si nosotros empezamos a rezar en alta voz, Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, vamos a molestar a otros que tal vez tienen el mismo deseo de orar y que están en silencio porque necesitan comunicarse con Dios. Entonces es importante que cuando estemos en una capilla, en la capilla del Santísimo Sacramento, y el Señor está expuesto, y aun cuando no esté expuesto, por favor, guardar silencio. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la iglesia y hay un intercambio de oración, pues bendito sea Dios, pues sigamos esas oraciones y incorporémonos a lo que se está haciendo para darle gloria al Señor y para dejar que el Señor, con su gracia y poder, nos despierte el deseo de acercarnos más a Él. Y cuando estamos, por ejemplo, en un evento carismático, donde hay más flexibilidad en la adoración a Dios, pues que sigamos las reglas que se nos piden. Por favor, si estamos alabando, pues alabemos. Si estamos orando, pues oremos. Si estamos preparándonos para acercarnos a Él, para recibir un momento de sanación, de liberación, de vida nueva, pongámonos en sintonía con ese momento que está siendo dirigido por un sacerdote y que el Señor pues haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Toda hora santa es un encuentro con Dios y todo encuentro con Dios es un encuentro que nos puede cambiar, el Señor nos quiere cambiar y cambiar para siempre. Bendito sea Dios. Correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, en mi tierra existe un herpes que le dicen culebrilla. Los médicos recetan antibióticos y he escuchado a muchas personas decir que también hay que rezarle. Cuando le salió culebrilla a la hija de una amiga, un sacerdote le preguntó si le estaba rezando. ¿Es cierto que hay que rezarle? Anónimo, Venezuela. Perdón. Ay, Dios mío, ¿a la culebrilla o a Dios? Ay, perdonen. Pues ojalá que recemos a Dios, ¿verdad? Porque la culebrilla ni corta ni pincha, como dicen por ahí. Pero a Dios sí, porque Dios tiene el poder, todo el poder, para sanar, para liberar, para restaurar, para salvar nuestras vidas. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Entonces, estar conscientes de que cualquier enfermedad, sea culebrilla o sea lo que sea, nosotros tenemos la obligación de orar, y no solamente por nosotros, pero por las personas que tienen esa enfermedad. Y si no lo hacemos, pues estamos incurriendo en un pecado de omisión, es decir, no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, porque lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el mismo Jesús, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces, por favor, entiendan bien esto. No le rezamos a la culebrilla, le rezamos a Dios para que Él sane a la persona que está enferma. La palabra de Dios dice así, en el Salmo 103, versículos del 12 en adelante. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, ¿cómo vamos a bendecir al Señor? Pues poniendo nuestra confianza en el Señor, sabiendo que somos sus hijos, sabiendo que el que pide recibe, sabiendo que Él nunca nos dejará huérfanos. Y continúa diciendo, Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Hermoso, ¿verdad? Él te cura de todas tus dolencias. En una forma u otra, Dios sana, Dios libera, Dios restaura, Dios salva. Y a veces Dios permite culebrillas u otras cosas para que nosotros podamos orar más insistentemente
y para poder alcanzar una relación más íntima con Dios. Que Dios les bendiga. Y perdone, no quise reírme, pero me dio muchísimas gracias. Tenemos una llamada telefónica desde Queens, New York. Hilda está en la vía telefónica. Hilda, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. ¿Cómo estás, Hilda? Pues gracias a Dios, muy bien. Bendito sea mi Señor. Adelante, por favor. Sí, padre, mire, mi pregunta que yo quiero hacerle es acerca del exorcismo de San Miguel Arcángel. Ajá. Sí, nosotros una vez, bueno, mi familia y yo una vez nos mudamos a un edificio que estaba abandonado desde hace muchos años y había algo muy tremendo que no nos dejaba en paz, mucha presencia, muchas cosas extrañas. Entonces, una señora de la Renovación Carismática nos trajo una oración de exorcismo a San Miguel Arcángel, dice, contra Satanás y los ángeles rebeldes. Nosotros hicimos esa oración por mucho tiempo, pero después alguien me dijo que no se puede hacer la oración de exorcismo un largo, que no, es prohibido hacerla, entonces yo dejaría hacerla. ¿Por qué? Porque es malo, está en contra de Dios. ¿Por qué? No, la oración es muy linda, tiene el Salmo 67 y tiene una gran invocación, una oración al final donde se invoca al Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios, etcétera, etcétera. Pero la señora dijo que no se debía hacer. Hilda, la señora dijo que no se debía hacer. ¿Perdón? La señora te dijo que no se debía hacer. No, alguien entonces, fue una señora que nos la recomendó. Otra persona dijo que eso era como desafiar al enemigo, que no se podía. Entonces yo tengo mi oración aquí, que mamá no la tengo, Hilda, la tengo guardada hace años, no la hago porque tengo Hilda, miedo entonces. ¿Por qué no se puede usar? ¿Te dio explicación? Eso es lo que yo no sé, padre. ¿Te dio explicación por qué no se puede usar? No, la señora fue una señora así que me lo dijo y yo... ella dijo, no se debe hacer. Entonces le vas a hacer caso a cualquier persona que te diga cualquier cosa. Mira, mi sugerencia es que vayas a ver al sacerdote de tu parroquia, que le muestres la oración y que él te diga si la puedes usar o no. No, por favor, no se dejen guiar por cualquier persona que les diga cualquier cosa sin conocimiento de causa. Vayan a la persona que les puede informar correctamente. En este caso, Hilda, por favor, ve al sacerdote de tu parroquia y pídele que te dé pues su punto de vista. Si él te dice no la uses, no la usas. Y si te dice úsala, pues úsala. Pero si es una oración que tú consideras que vale la pena usar, pues por favor actúa, ve al sacerdote y si él te dice que sí, úsala todo el tiempo que tú quieras. Porque qué bueno que podamos orar y a través de la oración seguir comunicándonos más íntimamente con ese que desea que hablemos con él, que es Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo el nombre de Jesús. Hermanos y hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por estar con nosotros. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he pasado por muchas tristezas. No salía de un duelo y perdí mi mamá. Saltando a otro, lo mismo con mi hermana melliza. Mi papá falleció hace 2 años y luego mi hijo Lorenzo de 31 años. En estos últimos 13 años he vivido un duelo tras otro. Ayudo en la parroquia y eso me ha tenido ocupada y útil en lo que el Señor me necesite. Hay momentos en que uno se encuentra débil y cae. Soy muy sensible a todo. Me dolió que en su programa lean el correo de una persona insultándolo. ¿Qué pasa, padre, con esas personas que están a favor de asesinar a sus hijos? Todas estas cosas duelen, Padre. Sufro por la miseria espiritual de mis hermanos y la mía propia. ¿Qué hacer ante tanto dolor? Desde Luján, Entre Ríos, Argentina. Anónima. Muchísimas gracias, mi hija. Siento
pena en tu dolor. No lástima, sino que pena, porque es duro tener que sufrir tanto. Lo comprendo perfectamente. Pero puedes hacer una cosa grande, maravillosa, preciosa con ese sufrimiento. Unirlo al sentimiento y al sufrimiento de Cristo nuestro Señor. Particularmente cuando vayas a la iglesia a la celebración de la Santa Eucaristía. Dios nos da todo, nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Excepto en este caso el sufrimiento sí. Porque unido al sufrimiento de Cristo, cuando Él se ofrece por nuestra salvación, dando su vida por nosotros. En la cruz, en el Calvario y en cada Eucaristía, el mismo acto salvífico. Porque para Dios no hay tiempo, el pasado y el futuro es el presente para Dios. Y qué hermoso el poder decir, Señor, yo te ofrezco mi dolor. Te ofrezco, Señor, esta situación en que me encuentro, esta miseria que me hace sentir aplastada, incapacitada, etcétera, y que ya no sé qué hacer. Qué bueno decirle, Señor, es tuya. Crucifícala, Señor, llévala a tu cruz y por tu sangre preciosa derramada en el Calvario, sáname, Señor. Libérame, quita, Señor, de mí todas esas heridas que me agobian y que me hacen sentir que no sirvo prácticamente para nada. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú y yo pensemos que estamos mal y vamos de mal en peor, en peor, en peor. Y el Señor te dice, no, no. Si en esta vida yo permito que tú sufras, y eso lo encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12. Fíjense, vamos a leerla un momentito para que ustedes vean qué cosa tan hermosa lo que está diciendo Santiago. ¿Que cuesta trabajo? Definitivamente. Pero Santiago dice en su carta, capítulo 1, versículo 12, feliz el hombre o la mujer que soporta pacientemente la prueba. Duro, ¿no es cierto? Pacientemente. No que soporta la prueba, que soporta pacientemente la prueba. Y solamente el Espíritu Santo puede darnos ese don de la paciencia. Así que pídeselo, por favor, pídeselo una y otra vez. Dame la paciencia, Señor. Sí, paz, paz como ciencia, paz en la ciencia de poder luchar en tu nombre y con tu autoridad. Por eso que Satanás está usando para destruirme, para que yo uniendo mi sufrimiento al tuyo, Señor, no solamente yo pueda caminar más cerca de ti, pero ayudar a muchos con mi ejemplo a hacer lo mismo. Y continúa diciendo Santiago, porque después de probado, la persona después de que tenga los sufrimientos que tenga, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Tenemos dos opciones, maldecir a Dios o decir, Señor, yo no sé por qué está pasando esto en mi vida, pero lo uno a tu sufrimiento, Señor Jesús, y te pido, mi Dios, que me des esa paciencia para poder afrontarlo y para poder comenzar a reconocer que todo lo que pasa en nuestra vida pasa para bien de aquellos que te amamos, mi Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos una llamada de Karen desde Costa Rica. Karen, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo le va? Muy bien, por la gracia de Dios, pura vida. Qué felicidad escucharlo. Gracias, igualmente. Adelante, mija. Padre Yara, yo tengo una consulta. Los católicos llevamos objetos a la iglesia a bendecir. Uh-huh. Yo quería saber por qué nace esto y por qué es tan importante para nosotros en sí el llevarlos a bendecir. ¿Qué significa la palabra bendecir, Karen? La palabra bendecir tener significa... la gracia de Dios, ¿no? Bien decir. Bendecir significa bien decir. ¿Y qué es lo mejor que podemos bien decir? Dios. A Dios. Ajá. Recibe a Dios. Recibe a Dios. Recibe la presencia de Dios. Esa es la mejor bendición que podemos dar. ¿Sí? Cuando el sacerdote da bendición al final de la misa, lo que está diciendo es vayan, ¿sí? Pero vayan llenos de la presencia de Dios. Vayan bendecidos por Dios. Vayan
junto con ese que nunca nos va a dejar huérfanos ni se va a apartar de nosotros, que es Jesucristo. Entonces, ¿por qué bendecimos objetos religiosos? Porque por muy bonito que sea un objeto religioso o por muy feo que sea, está hecho por un hombre o por una mujer. Cuando nosotros bendecimos ese objeto, lo consagramos a Dios. Lo consagramos a Dios. Señor, bendice este objeto religioso. Y lo que estamos diciendo, Señor, llénalo de ti. Es decir, que al verlo me comunique algo espiritual. Y lo que me comunique, Señor, que yo necesito es que tú estás presente conmigo. Que cuando yo lo vea, vea ese crucifijo, vea esa imagen tuya o de María Santísima o de algún santo. Cuando yo vea algo que se relacione contigo, como los hebreos en el Antiguo Testamento, cuando miraban el Arca de la Alianza, sabían que Dios estaba presente en ese lugar. Sabían que Dios no los iba a abandonar. Sabían que Dios no los iba a dejar huérfanos. También tú y yo, cuando veamos un objeto religioso que está bendecido, ahí en alguna forma, aunque sea minúscula, ahí está Dios. Y qué bueno poder decir, gracias Señor, porque no estoy solo. Y en mis momentos de dolor, Señor, vengo a ti, no al crucifijo que está ahí, sino lo que ese crucifijo representa, que es tu vida, tu pasión, tu muerte y tu resurrección, porque me has amado tanto que lo diste todo por amor a mí. Qué hermoso. Correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, Juan 14 dice, Jesús prometió irse al cielo a prepararnos mansiones. Luego en Mateo 5:5, Apocalipsis 6:18, Isaías 65:17 y 25, Salmo 36:11 dice, los humildes heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Puesto que todas tienen base bíblica, ¿podría ser que la tierra va a ser igual como es ahora y lo espiritual en el cielo? ¿O será una tierra santificada con humanos perfectos? No puedo aceptar que el diablo le gane a Dios y que Dios tenga que destruir la tierra para dejar de cumplir su proyecto original, es decir, el paraíso que le prometió al buen ladrón. Creo que Dios no se retracta de sus promesas. Muchísimas gracias, le admiro mucho. María desde Venezuela. Amén, amén, amén. Dios no se retracta y Dios cumple con sus promesas. Qué bonito lo que acaba de decir. Así es, bendito sea el Señor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios, felices los pacientes, lo que estábamos hablando anteriormente de la paciencia, ¿verdad? Porque recibirán la tierra en herencia. ¿A qué tierra se está refiriendo? Recibirán la tierra en herencia. Esta tierra, así dicen los testigos de Jehová, ¿sí? Aquí vamos a vivir todos juntos, los billones y billones y billones de personas que han existido desde el principio vivirán aquí. Los que han colaborado con la voluntad de Dios y se han sometido a ella. Y solamente 144,000 estarán en la presencia de Dios en el cielo. Eso es antibíblico totalmente. La palabra de Dios en Apocalipsis, bueno, vamos a ir primero a Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Aquí vamos. Dice, la palabra de Dios dice lo siguiente. Y después de ir, yo, es decir, de ir al cielo, está hablando Jesús, volveré para tomarlos conmigo. Volveré para tomarlos conmigo. Es decir, Jesús tiene su pasión, muere, resucita con un propósito. De que tú y yo podamos ser coherederos de la vida gloriosa en la cual Jesús está totalmente inmerso. Porque Él es la gloria y Él es el cielo. Y dice, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. No en la tierra comiendo manzanitas y peritas y uvitas, no, para estar en el cielo con Él. Disfrutando a plenitud de quién es Dios. Lo veremos cara a cara. Nos dejaremos amar a Él como Él quiere que lo amemos y nosotros lo amaremos de la misma manera.
Y en esa unión con Jesús en su naturaleza humana y Jesús que está totalmente unido a la divina, porque Jesús, si bien es cierto, es total y completamente humano, Él es total y completamente divino, estaremos unidos a Dios para toda la eternidad. Es decir, piensa en eso un poquito. Pero ¿cuál es la tierra nueva? ¿Cuál es el cielo nuevo? Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 en adelante. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Qué es la nueva Jerusalén? El pueblo de Dios que ha llegado a la victoria, a la presencia de Dios, al cielo. Esa es la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la verdadera ciudad santa, no la ciudad santa que está aquí en este mundo, en Tierra Santa, pero la verdadera ciudad santa, la nueva Jerusalén, la iglesia, la esposa de Jesucristo. Sí. Y dice, estaba engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y ese cielo nuevo no es el cielo que nos cubre, y la tierra no es la tierra que está debajo de nosotros. Es una metáfora para hablar de eso que es la maravilla que Dios nos tiene preparado, que al fin y al cabo es su presencia, la vida eterna, la salvación, el mismo cielo. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué la Santa Sede está en Roma y no en Israel si Dios nuestro Señor nació, creció y evangelizó y murió ahí? Muchas gracias por su atención. Ernesto de México. Ernesto, muy buena pregunta. Qué bueno que ustedes están leyendo la Biblia, que ustedes están pues meditando sobre la palabra de Dios. Debería haber sido Israel, ¿verdad? Debería haber sido Jerusalén, porque Jerusalén pues era y hoy día también es la capital de Israel, Tierra Santa. Y fue en Tierra Santa donde Jesús predicó, donde Jesús pues hizo todos los milagros que hizo y donde Jesús padeció, murió y resucitó por ti y por mí, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. ¿Por qué Roma? Primero que todo, porque Roma era la ciudad más importante del mundo en aquel entonces. Los discípulos, particularmente Pedro y también Pablo, querían ir a Roma. Querían evangelizar en Roma. ¿Por qué? Porque ellos bien sabían que si ellos podían conquistar discípulos para Jesús en Roma, conquistarían al mundo entero. Porque desde Roma podrían abarcar todas las naciones. Porque todas las naciones conocidas en aquel entonces básicamente pertenecían al Imperio Romano. Entonces, ¿cómo no ir a la ciudad más importante del mundo en que ellos se desenvolvían, que era la ciudad de Roma? Y no solamente Pablo estuvo en Roma, pero Pedro, a ese a quien Jesús le dice, apacienta mis ovejas 3 veces, apacienta mis corderos, a ese a quien Jesús le da autoridad, dándole la autoridad para perdonar pecados o para no perdonar pecados. Ese sobre quien Jesús establece su iglesia, la cual es confirmada el día de Pentecostés cuando recibe Espíritu Santo, que guiará a la iglesia en los buenos tiempos y en los malos, en tempestades y en aguas tranquilas, hasta que la iglesia en su totalidad llegue al puerto seguro que es el cielo. Pues nos habla la palabra de Dios que Pedro también estuvo en Roma. No solamente Pablo, pero Pedro también. Si vamos nosotros a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. Babilonia ya no existía. Babilonia ya no existía en el tiempo de Jesús. Es decir, no era un imperio grandioso, ya ese imperio no existía. No, el imperio existía, el imperio dominante era el imperio romano. Y sin embargo, Pedro dice, los saluda a la comunidad, es decir, no solamente eso, sino que la comunidad en la que él está,
que Dios ha congregado en Babilonia. Es otro nombre para no decir Roma. Acuérdense que muchas de estas cartas y principalmente el Apocalipsis habla en términos simbólicos, alegóricos, muchas veces. ¿Para qué? Para que la gente que no era parte de las congregaciones cristianas no supieran lo que estaban hablando, porque estaban bajo una persecución horrorosa desde el principio. Salúdense unos a otros con el beso fraterno, ¿verdad? Mua, mua, ¿se acuerdan? Cuando todavía los obispos y los sacerdotes hacían eso antes del Segundo Concilio Vaticano, el beso fraterno. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Entonces, ¿dónde estaba Pedro? Pedro estaba en Roma. Y es en Roma, porque Pedro es la cabeza de la iglesia de Jesucristo, que se establece la sede episcopal más importante del mundo. Ahí está el Papa. Y por supuesto, donde está el Papa, está la cabeza de la iglesia, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Queridos hermanos y amigos, tenemos una muy buena noticia para ustedes. Tenemos un nuevo libro, Conozca más su fe católica. No dejen de adquirirlo porque vale la pena. Responde unas 100 preguntas sobre la fe católica. Por favor, vayan al catálogo religioso de WTN, yendo al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Y les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, comentarios, dudas, etc. Estamos aquí para servirles. Por favor, comuníquense con nosotros a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les pedimos encarecidamente cuando puedan que nos envíen donaciones para que podamos seguir llevando juntos la palabra de Dios al mundo entero, particularmente sobre estos o en estos medios que son tan caros y pues que siempre pues se necesita el apoyo de todos. Para más información, por favor, la página de Facebook, no dejen de suscribirse a ella yendo a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Y les invitamos pues para que sigan orando por nosotros y nosotros siempre estaremos en oración por ustedes. Que Dios nos bendiga abundancia en esta día y por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.